Primero vamos a trabajar el libro de Mariano Fernández Guita, que se llama Más Escuela y Menos Aula, y el libro de Julia Varela y Fernando Álvarez Uria, que se llama La Arqueología de la Escuela. ¿Por qué es importante trabajar estos textos? Porque todos textos, sobre todo el texto de Varela, explica el origen de la niñez en la modernidad. O sea, la modernidad define el concepto de... Ahora, ¿en qué contexto surge la escuela moderna? La escuela moderna surge en el contexto del Concilio de Trento y en el contexto de las guerras de religión. Entendiendo por guerra de religión las guerras que se van a dar entre los protestantes y los católicos a principios del siglo XVI, pues 1500 y algo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que España y Portugal se convierten en los grandes imperios de Europa en el marco de la colonización de América, ¿verdad? Y el Tratado de Tordesillas. Y entre 1545 y 1563, durante 53 años, se desarrolla el Concilio de Trento, que deberá existir un canónigo en cada iglesia catedral para instruir al bajo clero y a los niños pobres, y que han de fundarse escuelas anexionadas a dichas iglesias destinadas a formar jóvenes menores de 12 años, hijos legítimos y corrientemente pobres, a fin de que puedan convertirse en modélicos pastores del alma. Entonces, toda la idea, bueno, que surge en ese contexto, surge el texto de Comenio, la didáctica magna. Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué es importante esto? Porque toda la idea de currículum, para empezar a hablar del campo de la educación, toda la idea de currículum está atrapada por la lógica eclesiástica. El libro de Hugo Torre, Justicia Curricular, no, Burgo lo arranca explicando eso. Incluso Burgo, cuando bautizó a Celino, vino para Venezuela. Nosotros lo invitamos, Bonilla y yo, cuando éramos viceministros, lo invitamos para que viniera a Venezuela, y entonces él toda la idea de currículum la asocia. O sea, Burgo tiene varios libros sobre currículum, ¿no? Pero la idea del currículum él la asocia al desarrollo de lo que llamaban los conciliábulos en Roma, el Sanedrín, que era el grupo más pequeño que dirigía. Entonces, la idea de claustro, currículum, etcétera, etcétera, está atrapada por la lógica eclesiástica. Pero ahí hay un problema, que lo voy a decir de una vez, aunque yo pensaba traer eso más adelante, pero lo voy a decir una vez. El hecho de que la Iglesia tomase a Aristóteles como modelo, un poco lo que plantea Humberto Eco en Nombre de la Rosa, un poco no, bastante. Acuérdense que el tipo terminaba matando a la gente porque la gente se podía reírse, ¿no? Entonces, hay un cambio, o sea, con el surgimiento de con el surgimiento de la filosofía griega, simplemente hay una separación entre lo simbólico y el logocentrismo. Y entonces empieza un desarrollo del logocentrismo que con Descartes llega a la máxima expresión cuando se separa el cuerpo del alma, o el cuerpo del espíritu, el cuerpo de la mente, como ustedes quieran. Hay un texto de Gregory Bateson que se denomina Espíritu y Naturaleza, donde Gregory Bateson hace una reconceptualización de esa relación a partir de lo que considera como una línea de continuidad entre el espíritu y la naturaleza. Y en el marco de lo que sería la neurociencia, bueno, yo estoy convencido de eso, que la mente es un sistema emergente. ¿Qué quiere decir un sistema emergente? Que la forma como se combinan las 56.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro produce un sistema emergente. El sistema emergente se llama mente. Si tú eres católico le dirás espíritu, o le dirás alma, o le dirás lo que sea. Lo cierto es que hay una energía
que no es tangible, que es la que hace posible que pensemos. ¿Okay? Y ese pensamiento. Y eso es distinto, que yo se lo comenté en la última clase, pero no tenía el libro a la mano, a lo que plantea este tipo, que se llama Jean-Paul G., en un libro que se llama Inteligencia Colectiva y Alfabetismo para un mundo de graves riesgos tecnológicos. Y el tipo señala una cosa aquí, yo tengo lo subrayé, el tipo dice una cosa que yo quiero señalar, porque la gente hace una comparación entre la información de la computadora y el conocimiento, y no es verdad. Entonces dice que los humanos muchas veces pensamos y aprendemos de abajo arriba, desde la experiencia concreta a las generalizaciones que podemos hacer a partir de los patrones que hayamos descubierto en nuestras experiencias. Este proceso requiere tiempo y muchas experiencias diferentes. Generalizamos basándonos en muchísimas experiencias concretas. Ejemplo. Lamentablemente, la educación suele ir en el sentido inverso, partiendo de las generalizaciones y después pasando a veces por un número muy reducido de experiencias concretas que ejemplifican las generalizaciones. Pero este tipo, aunque él no lo dice, lo está tomando de un tipo llamado David Cole. Se escribe con K y con B de burro al final. David Cole tiene un texto que se llama Aprendizaje por experiencia. Y David Cole dice que la gente aprende de lo concreto a lo abstracto y de lo práctico a lo teórico. ¿Okay? Porque lo otro sería, si tú lo haces de lo particular a lo general, o lo general a lo particular, estamos hablando de la inducción y la deducción. ¿Okay? Lo cierto es que hay una relación, y eso lo dice Marx, en la famosa tesis 11 de Feuerbach, ¿verdad? Hay una relación entre la teoría y la praxis. Ahora bien, en el marxismo, la praxis es la práctica con teoría. ¿Ok? Y en el campo de la filosofía norteamericana, influenciados por Dewey, pero después eso sigue, sobre todo tengo un tipo que se llama Donald Shaw, que tiene un libro que se llama La formación de profesionales reflexivos, otro que se llama Profesionales Reflexivos, y que junto con otro tipo llamado Richard Gere crearon una escuela que se llama la Escuela de la Formación Reflexiva. Este tipo desarrolló una teoría que se llama el practicum, y que en el caso de España es muy utilizada. En Venezuela, eso lo hace la gente del doctorado de la Simón Rodríguez. Y eso estuvo bajo la dirección del profesor Alberto Puncón, con un proyecto de investigación que se llama La Universidad va a la Escuela, que básicamente utiliza el practicum como mecanismo de reflexión, de construcción reflexiva. ¿Okay? ¿Qué básicamente dice el practicum? Bueno, que tiene que ver con cómo tú produces acción, reflexión, acción. Pero hay otra línea que no tiene nada que ver con el Vigón, que es la línea que tiene que ver con Vigo. ¿Okay? Vigo, Vigo decía, porque Vigo era muy humilde, que eso lo desarrolló Fassbender, ¿verdad? Y él lo asumió. Tú sabes que yo leí el libro de Vigo y de El educador no colonizado, y La pedagogía del oprimido, lo leí más o menos al mismo tiempo. Yo era un chavo, o sea, estaba empezando a estudiar pedagogía, y acababan de salir. Pero Pedagogía del oprimido es un libro más de teología, un libro más teológico. Porque Freire era un hombre, en principio, que venía de la teología de la liberación. Venía de la teología. Eso fue de la liberación a posteriori. Pero Vigo era marxista. O sea, el impacto del libro de Vigo, El educador no colonizado, tiene que ver con el hecho de que las cosas que Vigo dice son cosas que siguen estando vigentes en el siglo XXI. O sea, lo que Vigo avisoraba en la década de los 70, o sea, hace casi 50 años, hace más de 50 años, hoy en día siguen estando vigentes. Porque Vigo vio una cosa que a posteriori se ha desarrollado, que es cómo los medios de comunicación producían un tipo de educador neocolonizado, para decirlo como lo dice el libro. Y entonces Vigo hizo un trabajo de análisis de contenido para demostrar cómo los educadores estaban atrapados. Eso que pasó con Vigo nos da de alguna manera el campo. Por supuesto,
Rosinger, que fue profesor de la Central, el psicoanalista, escribió un libro que se llama Filosofía de la Liberación, donde un libro dedicado a Simón Rodríguez. Eso los voy a... O sea, muchas de estas cosas yo las tengo en PDF, se las voy a... pero no forman parte del centro del curso. Y el otro sería, así, estoy poniendo así como los límites. Y los otros dos serían Estela Quintal y Hugo Severman. Estos dos libros de Severman están dedicados, casi lamentablemente están en PDF, están dedicados al problema de la reflexión epistemológica de la docencia, que son la labor del maestro, formándose y conocimiento social y desafío de las ciencias sociales para la formación de profesores en América Latina. Estos dos libros están inspirados en un libro que Severman acaba de publicar en el momento en que salieron estos dos libros, que era Horizontes de la Razón, que él escribió primero dos tomos, que son el tomo 2 y 3 de la colección de filosofía de Antropo. Eso también lo tengo y se lo voy a dar. Y después, ya casi cuando se estaba, no sabía que estaba muriendo, pero casi cuando terminando su vida, escribió el tomo 3, que es un libro que él hace para un poco revisar la experiencia metodológica de haber trabajado con muchísimos maestros, su visión de la educación. Porque Severman creó, derivado de la derrota de la experiencia chilena, Severman se va para México y crea con Estela Quintal, quien era su esposa, el IPECAL, que era un instituto de reflexión filosófica de América Latina, pero que Severman fundamentalmente lo dedicó a el desarrollo de la reflexión con los maestros. De hecho, los chamos de Ayotzinapa eran de ese grupo, ¿no? Y Estela Quintal hace este libro que se llama La enseñanza como puente de la vida, que es una propuesta que hace Estela Quintal, que se llama La didáctica no parametral, que tiene que ver con el desarrollo de la reflexión histórica para la construcción del sujeto, no del individuo. ¿Ok? Es una discusión importante. Severman en Bolivia, cuando empieza la Revolución Boliviana, da un seminario y escribe, y ese seminario sale un libro que lo publica la vicepresidencia de Bolivia, que se llama Conocimientos y Proyectos Sociales, que tiene que ver, voy a volver a mal de la bolivariana, que tiene que ver con el desarrollo de proyectos colectivos para la construcción del sujeto. Y es la trampa que nos metió el señor que hizo el programa nacional de educadores. Una cosa que hay que revisarla con urgencia. Hace algo que me metieron en esa comisión. Porque cuando porque todo el diseño, ya te voy a contar, todo el diseño del Programa Nacional de Educadores fue un diseño que se hizo en el proyecto, ya ves el nombre, no me lo recordaste, se basó en la idea del proyecto de vida. Entonces trabajaba más en el individuo y no en proyectos colectivos, basado más en el sujeto. Entonces habría que pensar, acaba de salir un libro de unos muchachos del estado Zulia que se llama del sujeto colonial al sujeto revolucionario. Entonces habría que pensar un poco cuál es el sujeto que vamos a construir. Desde el punto de vista jurídico sería cuál es el ciudadano o la ciudadana que vamos a construir, porque tiene que ver con el hombre y la mujer que forman la revolución bolivariana. Pero lo cierto es que una reflexión epistemológica no puede dejar de ser epistemológica si nosotros no pensamos en qué tipo de sujetos y sujetas vamos a formar. ¿Okay? No voy a decir sujetes porque me parece terrible, que es la nueva moda, ¿no? ¿Qué tipo de personas vamos a formar? Entonces, es una discusión sustantiva. Y fíjense ustedes si la derecha venezolana ha tenido claridad conceptual en esa materia, que todos los proyectos que hemos tratado de hacer para definir la naturaleza del sujeto de la revolución bolivariana, simplemente ha sido fácil. Entonces, con esto en referencia, quiero un poco establecer el origen histórico y el marco de hasta dónde, el horizonte epistémico, o sea, hasta dónde vamos a llegar. O sea, vamos a llegar
hasta la definición de el sentido de la educación. Y cuando hablamos del sentido de la educación, estamos hablando de qué cosas van a constituir ese sujeto. Discúlpeme la autorreferencia. Yo tengo 2 libros sobre ese tema. Uno se llama Cambio curricular en la escuela, que tiene que ver con lo que, desde el punto de vista antropológico, con el paso del logocentrismo al pensamiento simbólico, que creo que es una cosa que hay que reivindicar. Yo me engancho con el pensamiento de Anastel Ceseña. Yo no conocía la obra de Anastel Ceseña, y Yadira era la ministra de... Ciencia y tecnología. No, era la ministra de... No, eso fue después que pasamos por todos esos cambures. Yadira era la ministra de Isla. Yo no trabajé con Yadira, yo no me fui a trabajar con ella porque estaba preocupado por jefa de gobierno del territorio insular. Sí. Yo estaba preocupado por ascender porque estaba retrasado porque venía de ser viceministro. Entonces yo no me fui a trabajar con Yadira, sino que me quedé en la universidad. Y entonces Yadira preparó un evento, Yadira, y entonces Yadira le pide a su equipo que se lean un libro de Mónica Brockman, la esposa de Tortino dos Santos, la viuda, bueno, no la viuda. Entonces, y entonces yo me leo el trabajo de Mónica Brockman. Entonces ella dice, Rubén, léete eso ahí, que vamos a invitar a Mónica Brockman. Yo lo leo, y cuando lo leo, veo las citas que ya hace Anastel Ceseña, y me leo un libro de Anastel Ceseña sujetizando al sujeto latinoamericano, un libro sobre seguridad y defensa, que yo lo utilizo ahora como libro de texto en cursos en el IAS. Y entonces cuando leo el libro de Anastel Ceseña, descubro que la gran propuesta que hace Anastel Ceseña para enfrentar lo que ella denomina la política de espectro completo de los Estados Unidos es el diálogo y la construcción simbólica, que es la conclusión a la que yo llego en mi libro Cambio curricular en la escuela. Y entonces le dije, tráete a Anastel Ceseña, y se trae a Anastel Ceseña. Entonces, bueno, la conocí, etc. Entonces, y Anastel ahí tiene una propuesta que es interesante. Y esto es bien importante, porque hay un contenido que tenemos que desarrollar. Vamos a trabajar, voy a poner 3 bloques, porque pueden ser más, pero vamos a trabajar como en 3 bloques. Un bloque que tiene que ver con lo que será el pensamiento crítico latinoamericano, ¿no? Un segundo bloque que tendría que ver con el pensamiento de la pedagogía decolonial, y un bloque que tendría que ver con el pensamiento conservador. ¿Okay? Y vamos a identificar como pensamiento conservador a ese pensamiento que un poco está podemos decir, en Venezuela, está en el pedagógico de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Ahora, cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando fundamentalmente del pensamiento que deviene de la escuela de Frankfurt. Adorno, Kellner, Habermas. ¿Okay? Ahora bien, fíjense ustedes, ese pensamiento crítico es conservador. Y eurocéntrico. Antes de meterlo con el eurocentrismo, es conservador. Profundamente conservador. Porque tiene que ver con un tipo llamado, que se llama Keuchen, que tiene un libro que se llama Hemisferio Izquierda, que es un texto que trabaja la evolución del marxismo de la década de los 90 hasta 2015, dice que es ese libro. Y ese libro, Keuchen dice una cosa que a mí me impactó cuando la leí. Es una buena revisión de lo que es los temas que el marxismo plantea en la actualidad y la cuestión. Dice, el 80% de los marxistas del siglo XXI son profesores de universidades norteamericanas. Perry Anderson lo trata. Claro, porque él arranca con el marxismo occidental. Entonces, porque él arranca de donde termina el libro de Perry Anderson. Okay. Entonces, como ustedes se darán cuenta, eso es un problema. Porque ciertamente, tengo una hipótesis que he venido trabajando y cae muy mal en los círculos académicos, que para mí el decolonial más importante del principio del siglo XXI se llama Hugo Rafael Chávez Frías. Porque ¿cuáles fueron las teorías marxistas que marcaron el avance del marxismo? Las que tuvieron expresión política: Lenin, Stalin con todo lo que tú digas, Trotsky. Okay. Entonces, Lucas, Rosa Luxemburgo, o sea, la gente que está Mao, la gente que estaba Ho Chi Minh, ¿ok?
¿Por qué? Porque eran gente que estaban en una reflexión. Y en el caso de América Latina, la teología de la liberación. Porque la reflexión de los curas venía de una práctica ecuménica. Bien, entonces, si tú me preguntas a mí cuáles son los grandes aportes de América Latina, yo sé que está medio desordenada, pero ya la hemos ponido. Son la teología de la liberación, la teología de la dependencia y la pedagogía de los oprimidos. Ahora, esas reflexiones vienen de la praxis. Entonces, yo a Wilman, que para descanse, yo le mandé a hacer una investigación a Wilman en la universidad. Wilman fue un estudiante mío que se murió terminando el doctorado. Entonces, donde puse a comparar el pensamiento de Pablo Freire y el de Vigo, y Vigo se calentó conmigo, porque yo decía que la influencia revolucionaria era la de Vigo y no la de Freire. Y Vigo se calienta conmigo. Bueno, porque Vigo era un tipo muy humilde y tal, que yo, pero yo creo que es así, porque que era marxista, leninista, militante era Vigo. Pablo Freire venía más de la praxis de la teoría de la liberación. No es que Freire no lo fuera, porque Freire después se convirtió en un revolucionario también, sino que Vigo siempre fue revolucionario. Y que tiene que ver con su experiencia de la educación popular. ¿Okay? Ellos creo que coincidieron. No, sí, eran amigos y se encarta. De hecho, cuando Vigo, tú sabes que Vigo le dio, antes de morirse, le dio un episodio grave. Y Vigo, cuando vino de esa gravedad, me llamó. Me dijo, güey, si me pasa algo, las cartas mías de Freire y Vigo son para Belki. O sea, porque Belki, que era su hija, ¿no? Fue mi directora cuando yo era viceministro, y Belki y yo nos conocemos desde que estuvimos en el pedagógico, somos amigos, y Goyo, su esposo, también. Entonces, que yo no sabía lo de las cartas, sino que me lo contó en esa oportunidad, bueno, porque un poco estaba, porque además Vigo estaba yo era jurado de su tesis doctoral, que Vigo estaba terminando. Entonces, conversábamos ahí. Pero además Vigo acaba de ser jurado de mi trabajo de ascenso para asociado. Entonces Vigo ahí, pero ese trabajo le gustó mucho y me subió el ego y televisión. Había aprendido mucho en ese trabajo. Bueno, la verdad, Vigo, creo que no aprendió nada. Porque yo sabía demasiado. Entonces, entonces hay como un campo. Porque yo arranqué estudiando el problema en el aula. ¿Okay? Yo básicamente me dediqué, hay un trabajo de revista viejísimo de los años 80, de la revista de Educación Española, que se llama El Aula como Centro de la Escuela. ¿No? Que es un trabajo que tiene que ver con una reflexión epistemológica que reduce el hecho escolar al encuentro docente-discente. ¿Okay? Y que está influenciado por un texto, por un libro, un tipo llamado Tyler, que se llama Organización Escolar. Es un libro de sociología de la educación influenciado por el pensamiento Foucaultiano y que fundamentalmente es una evolución de toda la organización escolar a partir de las influencias de Foucault en el pensamiento educativo, que tiene que ver con dos cosas: con la arqueología del saber y con vigilar y castigar. Con la arqueología del saber para desarrollar el discurso y con vigilar y castigar el problema del panóptico y la conducta disciplinaria. Entonces tú le puedes entrar por varias aristas al fenómeno escolar, que es lo que quiero resaltar aquí, y al campo de lo educativo. Le puedes entrar. El otro que no podemos dejar de nombrar en este resumen europeo es a Pierre Bourdieu, de Barcelona. ¿Por qué? Porque, bueno, Pierre Bourdieu desarrolla el concepto de capital escolar, que es capital cultural, intelectual. Y desarrolla una categoría que creo que es muy, muy importante, que retoma un español colombiano llamado Martín Barbero. En un trabajo que está en la revista Iberoamericana de Educación, que se llama Educación, Transversalidades y Currículum, que es el concepto de hábitos. Un concepto que Bourdieu desarrolla para establecer el conjunto de habilidades y destrezas que uno desarrolla de cara a la cultura. Ahora, esa reflexión de Pierre Bourdieu, hay un texto que me le dice un muchacho, y que lo acabo de releer a propósito de un artículo que estoy escribiendo. El artículo de Althusser, el de ideología para tu ideología, es un artículo de un libro que se llama La Reproducción, y que lo editó acá. Y entonces,
porque tienen que ver con cómo Pierre Bourdieu, Althusser, primero que Pierre Bourdieu, establece el doble error de la escuela, en términos de que la escuela sirve para reproducir la mano de obra calificada y la escuela como reproductor del sentido, para decirlo menos ganchado, del sentido común. ¿No? Yo ahorita me estoy leyendo un libro, lo llevo a paso de Morrocoy, de una investigadora llamada Maybeth, que se llama Gramsci y el sentido común, que es una investigadora norteamericana que es una reflexión sobre el problema de cómo Gramsci crea el sentido común, porque Gramsci hablaba de filosofía, ciencia y sentido común. Y decía que la hegemonía era verdadera cuando la filosofía de la clase dominante se convertía en sentido común. ¿Okay? Ahora, esa visión de Gramsci es absolutamente europea. Y vos utilizas ese ejemplo de sentido común para explicar lo que yo creo que hagamos en este curso. ¿Qué sucede? Gramsci construye toda su reflexión a partir de la contradicción que se genera entre la Italia rural y la Italia urbana, entre el norte y el sur. Y decía que el bloque histórico era la herencia de clase que iba a producir la transformación de la sociedad. Más o menos, es casi una síntesis hacia el absurdo del pensamiento gramsciano. Y entonces explica el concepto de hegemonía desarrollando cómo la hegemonía se construye a partir de la construcción filosófica italiana y utiliza a Benedetto Croce como el ejemplo de esa construcción. ¿Ok? Eso no pasa en América Latina. En América Latina, al haberse conformado nuestras naciones a partir de la implantación cultural de un país sobre otro, nosotros fuimos vaciados y llenados de nuevos contenidos. Esto para mí es fundamental. Por ejemplo, el concepto de colonialidad del poder de Quijano, de colonialidad del ser de Nelson Maldonado Torres, de colonialidad del saber de Ricardo Landel, colonialidad de la naturaleza de Enrique Leff, la colonialidad del ver, no me acuerdo el autor que la plantea, pero ahora, la colonialidad del género que la plantea Zagato, etc. Todo eso, sin embargo, lo sugieren, pero no lo dicen. Fuimos vaciados de contenido y nos rellenaron de nuevo. Clave, nos quitaron el idioma, nos quitaron la religión, nos quitaron la forma de familia, ¿okay? Nos quitaron la sexualidad. Entonces se nos impusieron. Y esto, voy a hacer una parte ahí, voy a meter un tema difícil, porque ya decidí meterme porque no voy a seguir quedándome callado. Porque esto tiene que ver con la discusión sobre la naturaleza del problema del feminismo. Esta es una discusión más o menos seria. ¿Por qué? Porque al final el feminismo, como todo movimiento de insurrección, se ha convertido en un movimiento que ha sido también metabolizado por la derecha. O sea, hay feminismos de feminismo. ¿Okay? De hecho, en un texto que se llama El Gran Retroceso, que es una reflexión que hace la izquierda anglosajona y europea, a propósito del triunfo de Donald Trump, hay un artículo sobre el feminismo que demuestra cómo la esposa de Bill Clinton, la Clinton, Hillary, utilizó todo el discurso del feminismo para sobreexplotar a las mujeres negras de los Estados Unidos y crear un tipo de relación de feminismo que lo que hace es generar sobreexplotación. Por ejemplo, el último libro de Boaventura de Sousa Santos, El futuro es ahora. Bueno, tronco, un libro excelente. Creo que lo mejor que he leído de Boaventura. Pero cuando Boaventura habla de los tres factores de poder, habla del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. No, el capitalismo y el racismo. ¿Y el qué? Y el racismo, el patriarcado es una derivación de eso. No es al revés. Pero eso es políticamente correcto. El patriarcado precede el capitalismo. Sí, pero la forma de explotación que hace ver superiores a unos sobre otros es el racismo. Porque en las sociedades anteriores a esa no había racismo. Cleopatra era negra. O sea, había esclavos negros y blancos. O sea, la esclavitud empieza con la esclavitud de blancos. O sea, el racismo lo inventa el capitalismo. Entonces
en el racismo es cuando se produce una reflexión que además lo trabaja Hickelhammer excelentemente bien en el sujeto reprimido, el retorno al sujeto. Hickelhammer, porque ¿qué? Porque se produce look, produce teoría para demostrar que hay un tipo que son superiores a otros. ¿Me explico? Y entonces, que son tan superiores que por cierto eso sigue rigiendo el mundo, que cuando ellos consideran, cuando te califican de salvaje, tú ni siquiera derechos humanos tienes. Entonces, eso es mucho más corrosivo y destructor que el problema del patriarcado, porque el patriarcado deriva de un modelo de familia, que es donde está la discusión, y eso es eurocéntrico, porque es la monogamia que tiene a Jesús, a la Trinidad Divina persona en la cabeza. Entonces, pero entonces la discusión no se da. La familia que funciona al capital. O sea, y yo quiero aclarar esto, yo estoy en desacuerdo con la igualdad y tal, que se va pum, 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 pero el problema es que tú tienes que hacer análisis social más allá de eso. ¿Por qué? Porque al final es una cosa profundamente eurocéntrica, ¿no? Porque al final el modelo es el modelo de familia monogámica. Y del Estado también. Así es, eso. O sea, la crisis del patriarcado es la crisis del Estado moderno. Claro, entonces ¿qué pasa? Cuando tú pones, porque al final sigue habiendo un problema de fondo que se va dejando de lado en las redes sociales, y que sigue habiendo lucha de clases. Y voy a poner un ejemplo, a ver, tú me estás sacando la pedagogía, pero voy a poner este ejemplo. Fíjense ustedes, el rollo ahorita de Palestina y Israel. ¿Cuál es la tragedia de fondo de esa discusión, más allá de todo el Estado fascista israelita? ¿No? Hay un libro de un tipo llamado Solo, que se llama La invención del pueblo judío y del pueblo de Israel, que explica eso de maravilla. Además, el tipo lo persiguieron en la Universidad de Jerusalén por hacer sol bíblico. Que jamás también es de derecha. Y entonces al final, la guerra le conviene a Hamas y le conviene a Netanyahu, porque es la derecha del Cercano Oriente. Entonces, cuando tú se empiezas a discutir. Y hay grupos palestinos financieros que financian la guerra y claro. financian la ocupación israelí. Entonces, cuando tú al final te sales del análisis de clase, tú no entiendes. Porque entonces pones, no, y el problema sigue siendo el problema de clase. Pero Huntington lo justifica. Así es. Entonces hay una tragedia. Porque al final, bueno, porque, hay patriarcado. No es lo mismo ser oprimida como mujer siendo pobre y negra, a ser oprimida como mujer siendo rica y blanca. Así es. Entonces, al final, el discurso conceptual es un concepto individualista. Y ahí es donde está el problema de fondo. Así es. Porque Pero entonces hay debates de feminismo, hay feminismos negros, hay feminismos claro. coloniales. Pero eso. Pero cuando tú cuando tú utilizas esa cobertura, se convierte, al igual que otra cobertura, en una cobertura que dice mucho, pero que no dice nada al final. Porque la ciencia tiene que servir para que tenga capacidad de distinción. O sea, el dilema es que el feminismo se ha convertido en un asunto de marketing. Vende y lo tiene. O sea, compañera, fue lo que hicieron con los negros. así es. Y aquí voy a hablar de mi edad. Cuando nosotros empezamos a usar afro como expresión de rebeldía, ¿qué hizo Estados Unidos? Lo convirtió en moda. Salió gusto, tal y qué sé yo. Entonces, Bueno, se hizo Calvin Klein con los trajes. eso. Entonces al final, o Benetton, que es peor, que es esa cosa blanca negra, con popularidad. Entonces al final, los tipos tienen trabajadoras esclavas en la actualidad en Italia. Constitución. Y ese es nuestro lugar de enunciación. Que es el artículo 1 de la Constitución. Que dice que somos los derechos. Somos unos tipos que seguimos el patrimonio moral de Simón Bolívar de libertad. Y que seguimos las ideas de justicia, libertad, igualdad, todo lo que dice la Constitución, el artículo 1 de la Constitución, que dice que somos el sol. Pero además, nos contaba el profesor Escarrá en una clase que nos dio una vez, que ese artículo lo redactó Chávez de su puño y letra. O sea, ese es el único artículo que es genuinamente chavista. O sea, que lo escribió Chávez. Entonces, hay un tipo llamado Juan de Val, que tiene un libro que se llama Los fines de la educación. Juan de Val es un pensador español que se dedica a estudiar la reflexión del qué de la educación. Pero desde el punto de vista epistemológico, Juan de Val es piagetano. Es decir, que cree en la epistemología de Piaget. Pero aquí voy a empezar ahora sí a decir mi idea sobre eso. Entonces, nosotros tendríamos que ver
que es la pregunta que a mí me sigue atrapando cuando doy estos cursos, es que si la pedagogía es suficiente para abordar los problemas del campo educativo del siglo XXI. Yo creo que no. Yo creo que no. Y creo que no porque estamos en presencia de fenómenos que son de tal nivel de complejidad que simplemente no sabemos las consecuencias de esto. Y me voy a devolver para una cosa. Boaventura de Sousa Santos habla de la línea abismal para dar cuenta de la zona que es admitida como la zona de legitimidad y la zona no legítima. Frank Fanon habló de la zona del ser y la zona del no ser. A mí me gusta hablar de la relación barbarie-civilización, porque el surgimiento de la antropología surge, primero, no de la antropología, el surgimiento de las ciencias sociales surge en 6 países: Alemania, Italia, Francia, España. Inventaron un idioma. Y entonces, bueno, y eso no se nos perdona. Así es. O sea, toda la tragedia de Haití, que la gente quiere poner como una tragedia de... Toda la tragedia de Haití es una tragedia que está asociada a cómo Europa se ensañó con Haití. Tengo tiempo investigando que eso mismo nos está pasando a nosotros. ¿A qué? Nosotros, a Venezuela. Ah. Yo creo que nosotros no nos van a perdonar. Yo creo que se trata del presidente Maduro de buscar acuerdos y tal, qué sé yo. Ojalá que no, ojalá que yo esté equivocado. Dios, creo que es algo, yo creo que nosotros van a hacer algo parecido a lo que le hicieron acá. Porque yo ahí soy esto puede sonar todo, Martín, un militante de lo que decía el Che Guevara, que con el imperialismo ni un táctico así. No lo creo. O sea, yo creo que ahí nos están ganando terreno para después darnos por la cabeza. ¿Por qué? Por aquello que nosotros hemos venido diciendo y que la gente no le da caso, que es que nosotros somos un mal ejemplo. Yo no creo que nos van a perdonar. ¿Por qué? Porque al igual que se incluyó también sobre la revolución haitiana, yo creo que esas son dos coincidencias con Venezuela. La revolución bolivariana es una revolución impensable. Cuando José Uberturo empezó a sublevarse en Haití, los franceses decían, por favor, son negritos haitianos. Esta es la tropa de Napoleón que conquistó. Pero los negritos haitianos le dieron una paliza. Bueno, yo creo que lo mismo pasó con nosotros. Fukuyama había dicho el fin de la historia. Se acabó el muro de Berlín, se acabó el socialismo, nada más existe en Cuba porque es una isla. Llegó un tipo llamado Hugo Chávez Frías, empezó a decir socialismo y se enredó América Latina. Y se enredó enredada. Si tú lo ves desde el punto de vista del ciclo corto, bueno, ganaron los gobiernos de derecha, pero desde el punto del ciclo largo, se aprendió a ver un tipo de gobierno, en un país como Colombia, que es tan horrible, donde ya tu muerto eso, está aprendiendo ese rollo que está aprendiendo ahorita, tiene que ver con el hecho de que un país que es frontera de nosotros, 5 millones de colombianos, y entonces, vea, primo, voy para allá y me dieron un apartamento en la misión Venezuela, me llega la comida. Llegan los colombianos que tienen que pagar la escuela, Entonces, eso se convierte en un mal ejemplo. Todos los estudiantes colombianos que yo he tenido en la universidad, todos, yo les pregunté en pregrado, ¿ustedes vuelven a Colombia? Con todo, bueno, esta que trae colombiana, no, mano, porque con todos los rollos que nosotros tenemos, que tenemos muchísimo, al final, tú sabes que en Venezuela no te vas a morir. Alguien te ayuda, hay un mecanismo, el Estado le llega a un mundo de gente, el impacto de la misión vivienda es una cosa, o como fue el impacto de la misión Sucre, o sea, la misión Robin. Entonces, esos son malos ejemplos, pero vale la contar una anécdota de orden personal. Tuve 2 años y medio en la UNESCO como representante de Venezuela ante la UNESCO.
Y cada vez que yo presentaba las cifras venezolanas, pues yo venía de ser director del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo me acuerdo cuando yo presenté las cifras de cuando dieron el primer premio, que nos dieron el primer premio por Infocentro, y yo dije que por la país de 30 millones de habitantes había 2.000 Infocentros en ese entonces, y explicaba qué era, qué consistía. Los tipos no me lo creían. Le están dando un premio a la India, que tiene no sé cuántos millones de habitantes tiene la India, que estaba entregando una cosa así como con 500. Cuando yo expliqué, o sea, cuando me tocó debatir el problema de yo sí puedo con 1.800.000, que eso todavía tocó debatir. Después me tocó siendo viceministro y a Ginebra a discutir una cosa que nosotros desarrollamos como un sector de rendición de cuentas que se llamaba Venezuela, el aula más grande del mundo. Porque en ese momento nosotros teníamos contabilizado que la mitad de los venezolanos estaban sentados en un solo pupitre. La mitad. O sea, la mitad de la población estaba estudiando. O en el sistema formal o en las misiones. Eso es un mal ejemplo. O sea, ¿cuánta gente colombiana, ecuatoriana, peruana, dominicana, haitiana, etcétera, etcétera, etcétera? No chilenos ni argentinos, porque la migración chilena y argentina que se vino a Venezuela es más clase media, y la gente que se vino más por razones de persecución política. Y los brasileños, por el problema del idioma, nunca se han venido para Venezuela. Pero el resto, aquí barrio completo que son colombianos o ecuatorianos. En Mamera hay un barrio que se llama Guayaquilito, donde no vive un venezolano, son todos ecuatorianos. Nuevo Horizonte. ¿Ah? Nuevo Horizonte. Ajá. En Nuevo Horizonte, sí. Petare. No, sí. Bueno, Petare está diciendo. Sí. No, pero además, en medio clase, en la Simón Bolívar, un matrimonio que era el matrimonio Manigat. Él y ella, que eran diplomáticos, de hecho, él y ella fueron candidatos, son gente de la fueron candidatos a presidentes en Haití. Y el profesor Manigat se quedaba sorprendido. Un muchacho, tenía 25 años cuando estudió en Simón Bolívar. Estaba recién graduado. Y Manigat se quedaba sorprendido, porque Manigat vivía en Cumbre de Grumo, ¿no? Y no estaba el rollo del racismo así como está ahorita. Entonces, cuando él iba para Petare a bautizar chamos haitianos, el tipo se sorprendía cómo no había rollo entre los haitianos, los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos, pero no que viven en Petare, o sea, bueno, son vecinos y chao. Entonces, él se sorprendía, porque él sentía en Cumbre de Grumo, lo sentía, ¿no? Porque además me daba mucha risa con él, bueno, pues yo trabajaba en Cumbre de Grumo en ese entonces, como profesor, le decía, profesor, yo soy el único negro en mi liceo, yo soy mezclado, o sea, pero Manigat era negro, pero negro haitiano. Entonces, esa idea chavista de poder, tengo que ser chavista porque es una invención de Chávez, ahí el aporte de los demás fue realmente exiguo. Tuve la fortuna de trabajar en casi todos los diseños de las misiones educativas. Y era el presidente. Ahora, fíjense usted, hay una institución que se llama la ORIAL. Hay dos ORIALes. Una que se llama la ORIAL, que termina con C, que se llama Organización Regional de Educación de América Latina y el Caribe. Vamos a ver con salida, vamos a ver con agua. Y hay una segunda, que se llama la ORIAL, que termina en L, que es una Organización Regional de Educación de América Latina, que es del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos tienen un programa que se llama el PREAL. Es un programa que se dedica a publicar investigaciones en materia educativa. Todas las investigaciones del PREAL, todas. Yo tengo todos los números que han salido hasta ahora. En un 90% son investigaciones orientadas al concepto de voucher educativo y de liberalización de la relación laboral educativa. El voucher educativo sería, bueno, que yo lo regalo a la gente y la gente paga el colegio. Entonces, se produce una transferencia de recursos del Estado hacia los sectores privados, porque entonces al final la gente termina haciendo instituciones educativas. Porque además, el mercado educativo es el único negocio en el mundo que sigue creciendo exponencialmente. Y por eso es que la OCDE quiere que la educación sea valorada como un bien transable y no como un derecho humano. Allá en Colombia han desarrollado ese mecanismo. No, o sea, sí, las universidades públicas, muy pocas, las asfixian económicamente y viene el Estado y genera una cuestión allí que enreda a la gente con el tema, por ejemplo, de las becas PILO.
Entonces, con el cuento del mérito y del muchacho que sea extraordinariamente académico y que saque unos puntajes IFES, porque evalúan, hacen una prueba IFES cuando ya hemos cumplido los 11 años, tanto de primaria como bachillerato incluido. Entonces, el que saca 3.30 en esas pruebas, que son imposibles para nosotros los pobres, porque pasamos por que los profesores ya tienen que hacer huelga para poder cobrar, o sea, todo lo que afecta a la educación pública, y eso se traduce en el tema de la calidad educativa. Entonces nos evalúan a todos en general, tanto el que sale del colegio que aprende 5 idiomas y le dan la geografía viajando a Europa y toda Latinoamérica, con nosotros que, bueno, que no tenemos las herramientas, digamos, para formarnos de manera igual, pues. Entonces, el que saca esa prueba súper alta, viene el Estado y le financia la educación en una de las universidades privadas más caras de la ciudad, porque ya hay una relación con esas universidades, con la del norte, Yo le Para sé un competir Zulia, con un tipo de con el educación. Rosario. Claro, eso es, y entonces es un desfinanciamiento del sector educativo, porque le ponen a la gente el chi en la cabeza de que por mérito que se tiene que esforzar. Entonces el muchacho va a la norte y bueno, todo lo que implica eso, pues, de estudiar en la Universidad del Norte en Barranquilla, viviendo a 3 horas de donde le queda la universidad, sin tener con qué almorzar y todo eso, pero tiene que cumplir con una actividad académica y ser un estudiante excelente, porque no le quitan la beca que le dieron. Entonces, empieza una tensión, bueno, digamos, en el pensamiento de la gente, de que hay que esforzarse y ser académicamente súper bueno, ¿no? Una cuestión ahí mental que nos ponen para aspirar a la beca Pilo, porque ya no tenemos derecho a la educación pública, porque ya la universidad la han asfixiado, que ya no podemos entrar, pues. No, pero además hay una cosa más grave, ¿no? Es que una persona pobre, así sea excelente, no puede llegar a ser doctor. No. Porque vale 20 millones un semestre No, por más allá de eso. Ponte tú que lo consigues. de doctorado. Ponte tú, porque bueno, porque fíjate que hay contradicciones en el sector de Colombia, porque hay gente que se dedica al narcotráfico, produce dinero, no son los oligarcas, y tienen dinero para pagarse. Así es. Por ejemplo, toda la red de doctorado que está en la zona occidental de Venezuela, la financia Colombia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con gente colombiana que va a graduarse de doctor aquí, pues no se vaya de doctor allá. Ajá. O sea, no que no lo sepa, sino por un problema de orden social. O sea, los doctorados de la Universidad de los Jesuitas, que es muy buena, de la Javeriana, compañero, son por la clase dominante. Los pobres no tienen derecho, no tienen derecho, por definición. Entonces, eso es una cosa que no está dicha públicamente, Claro. pero Se estudian en el pedagógico. o sea, era un poco lo que pasaba con ¿por qué San Martín de Porres es santo? Porque no había sacerdote negro. ¿Por qué se mata el sabio Rangel? No. Esto en el marco de la beatificación. No toques a Rangel, no toques a Rangel. Eso en el marco de la beatificación de Gorona, porque era negro, pues, esto lo discriminaban, porque no podía. Bueno, yo tengo un amigo de mi edad, que el tipo le costó muchísimo graduarse de médico en la central, porque un tipo, Bueno, profesor la blanco, central sí lo la hace. cogió con el tipo para que era negro y tal. Entonces, Y en esas universidades ha habido casos, el racismo es tan fuerte que ha habido casos que han asesinado a muchachos por el color de la piel. Bueno, en estas universidades no nos luchamos por eso. entonces todo eso que estudia Eduardo Restrepo, que es un antropólogo colombiano que es excelente, que trabaja el problema de la población negra colombiana. Entonces, eso que pasa en Colombia, que pasa en Venezuela. Ahora, ¿qué pasó en Venezuela? Hubo la guerra federal. Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en Venezuela es reescribir nuestra historia, porque nuestros historiadores se han encargado de hacer, esto es lo que yo trabajo en el doctorado de pensamiento bolivariano, de hacer una historia blanca, pero le quería sacar con nación, a propósito de lo que estoy señalando, es el texto que se llama Replantear la educación hacia un bien común mundial. La OCDE quiere convertir la educación en un bien transable. La pandemia nos ayuda. Y la pandemia nos está ayudando. Porque fíjense, usted estaba hablando hace rato de que la escuela es reproductora del sentido común, aparte de reproducir trabajadores y tal. Pero entonces,
Ya solo produce trabajadores, ya no produce sentido común. No, sí. ¿Cómo? Por la vía de las industrias culturales. Ajá, exactamente. Entonces, pero aparte que la escuela es concordante, o sea, eso que decía Arturo Lapietri de que la contraescuela, eso no es verdad. O sea, eso lo decía el último conservador, pero lo cierto es que hay una contradicción y cada vez más por la vía de la tecnología, las industrias culturales invaden la escuela. La escuela es un espacio que es lo que trabaja Dufour en el arte de reducir la cabeza, o sea, y habla de Homo sapiens para decir un poco cómo las industrias culturales van penetrando, y lo trabaja también Martín Barbero, que es un español que vive en Colombia, en un libro que se llama de los medios de las mediaciones y el ejercicio del ver, que tiene que ver, lo que pasa es que Martín Barbero es muy adolescente, entonces, pero es muy bueno, entonces, para trabajar el problema, y tiene un libro dedicado a la televisión, a la educación, que se llama Educación y Comunicación, lo editó la editorial Norma. Entonces, ¿qué pasa? Pero para seguir hablando del ejemplo de la relación Colombia-Venezuela. Entonces, bueno, nosotros somos un mal ejemplo. Porque esos 5 millones de colombianos que viven en Venezuela, hermanos, les cuentan a sus familiares que están en Colombia lo que está pasando en Venezuela. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, producto de la guerra, nos hemos puesto a la defensiva. Eso lo decía en estos días el ministro Trump, a propósito de la educación universitaria, decía el ministro, no tenemos que llenar de nuevo sentido la educación universitaria. Y hay que hablar con el profesor Piñate para llenar de nuevo sentido la educación. Ojo, no es una educación para convertirlos en chavistas, es una educación para convertirlos en patriotas. Y eso pasa por desarrollar un sentido en la educación. Porque yo creo que hay gente dentro del chavismo que no le interesa que nosotros sigamos creando propaganda. Porque la finalidad ha sido eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si lo que define la relación con la sociedad es el dinero, hay una venezolana llamada Celeste Olalquiaga, que se ganó el premio del mejor libro en el Festival de Nueva York del año 84, sí, o 94, no me acuerdo realmente, porque escribió hace muchísimo tiempo. Y ella desarrolla una categoría que después yo utilicé en mi tesis doctoral que se llama psicastenia. ¿Cómo? Psicastenia, que es una categoría que viene del psicoanálisis. Psicastenia se escribe con S. Sin P. Sí, psicastenia. ¿Qué es la psicastenia? La psicastenia es la pérdida del sentido del espacio en grandes centros comerciales. Los centros comerciales están diseñados para que tú pierdas el sentido del espacio y te dejes atrapar por la lógica del consumo. Así es. Y es lo único que le desarrollan a la Entonces, Sigmund Bauman, en un libro que se llama Mundo Consumo, trabaja la psicastenia, pero sí trabaja lo que él denomina, para analizar el fenómeno educativo europeo, las vidas aceleradas. O sea, porque entonces, si tú le metes el espacio más la vida acelerada, o sea, un poco esa narrativa la plantea Matrix. Yo utilizo como dos textos que son así como fundantes, que es este y el de Dufour, ¿no? Porque es una visión psicoanalítica de la educación. Porque los fenómenos que tenemos que ver son de naturaleza. Voy a contar una cosa que me pasó ayer aquí. Yo estaba dando clase, tengo que llamar a Chea para decírselo, por cierto, es una conexión mágico-religiosa. Yo estaba dando clase. Presenta ascenso de. No, ya lo presentó, de titular. Le mandé felicitaciones por gozar. Pero yo ayer precisamente estaba hablando de Chea, porque estaba contando en una discusión que hubo en una clase de Lenin Romero, que Chea hizo una propuesta a propósito de su tesis, y yo le conté el cuento que hizo el rey Arturo. Que mutanti, la moraleja del cuento es que la persona tiene que ser lo que tiene que ser, y por eso ser amada. O sea, tú no tienes necesidad de disfrazarte de cualquier cosa para ser lo que eres. Entonces, pero yo tenía una reunión con mis coordinadores de programa, y entonces les contaba ese cuento para decirle que en una educación por competencia tú no puedes utilizar un cuento como construcción de educación. ¿Por qué? Porque la competencia no te permite trabajar ni con el sinopte, ni con la metáfora,
ni con analogía, a pesar de que dicen que sí. Porque ese tipo de pensamiento de orden superior no está asociado al razonamiento instrumental, sino al razonamiento sustantivo. Pero, es otra cosa que tengo tiempo investigando, la tecnología no contribuye